tirarán piedras, me lincharán, dirán que que estoy loco, que no entienden cómo alguien que estudia nutrición puede decir estas cosas. Muy buenas a todos, bienvenidos al primer episodio del podcast de Sapiens Evolutivo, en el que hablaremos hoy de por qué no seguir las recomendaciones generales de nutrición y cómo hacer para recuperar la salud y para tener una nutrición acorde a nuestro contexto. En este caso es un contexto en España en el que estamos en invierno y por tanto la nutrición debe ir acorde también a las horas de luz que tenemos, a cómo descansamos, a los alimentos que teóricamente tendríamos disponibles en la naturaleza y englobar todo eso para conseguir un pack completo que nos lleve al recuperar la salud o a mantenerla e ir por el camino correcto. Hay dos formas o dos planteamientos que chocan entre sí y que se discuten. Y yo creo que simplemente es analizar el contexto de cada uno para saber cuál de las dos formas que hay a la hora de plantear una nutrición es la que a nosotros nos interesa. Hay una forma que es la que todo el mundo sabe y la que todo el mundo casi en algún momento de su vida sigue, que es la del conteo de calorías, la del pesaje, la de contar gramos de macronutrientes y luego ir calculando, según diferentes aplicaciones, cuáles son los requerimientos que tenemos durante el día. Y esto está bien hasta cierto punto porque te da una percepción de lo que estás comiendo y no, y que a veces te das cuenta de que parece que no comes tanto cuando resulta que estás comiendo de más. O al revés, piensas que estás comiendo demasiado y luego haces un conteo y en realidad lo que te falta son nutrientes y calorías. Que cualquiera de las dos opciones puede llevar a un sobrepeso, puede llevar a una desregulación hormonal, puede llevar a problemas de salud y un sinfín de etcéteras que se irán comentando a lo largo de los episodios de este podcast. Luego hay otra parte, que es la que a mí me gusta, que es la de la educación nutricional más que la de la dieta, y es la parte en la que no contamos calorías, la parte en la que no pesamos, la parte en la que no sabemos realmente cuánto estamos comiendo, pero sí sabemos el qué real. ¿Cuál es la diferencia entre las dos formas de plantear una dieta? En una, podemos plantear una dieta mucho más flexible, en la primera, porque si yo conteo calorías, puedo dejar un margen de 300 o 400 calorías para dejar esa cena o ese postre o ese alimento que yo sé que no es tan saludable, pero que realmente puedo cuadrar en esos macronutrientes. Entonces, al final, si yo lo puedo cuadrar, sigo en una dieta, pues imaginaros, de 2.500 calorías, sé que no tengo por qué moverme de ahí y realmente estoy consiguiendo el objetivo. Y al mismo tiempo estoy comiendo lo que a mí realmente me apetece. ¿Está mal eso? No tiene por qué estar mal si es lo que a ti te ayuda y es lo que a ti te convence a la hora de nutrirte, pero a mí no es lo que me gusta, porque yo entiendo la nutrición como algo que está realmente unido al ser humano y que tiene que ir en consonancia con tu salud. Por tanto, como no nacemos con básculas, ni con pesajes, ni con conteos de calorías, lo que propongo y lo que yo siempre hago con la gente que me pregunta y con la que ayudo, vamos a entender nuestro contexto, dónde vivimos, qué tiempo hace, en qué estación estamos, qué es lo que nos rodea y en qué grado de disponibilidad tenemos ciertos productos o ciertos alimentos, y en base a ello vamos a estructurar nuestra alimentación para poder tener una buena base que nos ayude a darle al cuerpo eso que necesita en ese contexto en concreto. Bien, en invierno vuelve el frío, vuelven las lluvias, vuelve la inactividad también, porque somos más de estar en casa. Obviamente el tiempo acompaña y lleva a estar más tiempo en casa y no tanto por fuera haciendo ciertas actividades que se hacen sobre todo en primavera, verano y parte de ese otoño. ¿Vale? Ahora ya estamos ya pasamos incluso el otoño, estamos en invierno metidos y entonces lo que vamos a tener es un consumo excesivo de casa y de luz azul. Por tanto, ¿cómo debemos plantear una dieta o una nutrición en base a este contexto? Lo que tenemos que entender es que cuando bajan la luz, baja la exposición al sol, nuestro cuerpo no está tan preparado para consumir ese exceso o esos hidratos que realmente estamos consumiendo en verano y que nuestro cuerpo agradece incluso en esos momentos. ¿Por qué? En verano hay mucha más disponibilidad en la naturaleza de fruta, de verduras y por tanto el cuerpo también está preparado para eso. El sol, la luz solar, lo que ayuda es a
poder trabajar con esa glucosa que le estamos metiendo al cuerpo y por tanto que no nos afecte tanto a la hora de esos picos de glucemia y a la hora de no ser capaces de absorberla como fuente de energía y por tanto generar reservas. Entonces es bueno que en un contexto de sol tengamos en nuestra dieta cierta cantidad de fruta, cierta cantidad de miel, cierta cantidad de verduras. Ahora bien, ya no estamos en ese contexto, estamos en invierno. En invierno no hay esa cantidad de frutas, las frutas son diferentes, ¿vale? Las de temporada son diferentes. Siempre, sea invierno o verano, lo que tenemos que hacer es consumir frutas de temporada. No tiene sentido que porque podamos importar frutas de no sé dónde, en cualquier época del año, pues las estemos consumiendo. No es realmente lo que nuestro cuerpo espera, no es lo que necesita y no le va a aportar las vitaminas o los minerales que en ese momento necesitamos. No necesitamos lo mismo en invierno que en verano, a nivel de vitaminas y a nivel de minerales, porque los requerimientos son completamente diferentes. Volviendo al tema del sol, volviendo al tema del invierno y de las lluvias y de la exposición sobre todo a luz artificial ahora mismo, tenemos que entender que ya nuestro cuerpo nos está pidiendo cosas diferentes. Entonces, si yo me nutro de alimentos ricos en grasas saludables, de seguir alimentos ricos en proteínas de alto valor biológico, yo voy a darle al cuerpo lo que realmente espera. Porque en invierno seguiríamos cazando, ahora mismo no, y en invierno tendríamos esa facilidad para generar energía de esas fuentes de grasa. No somos eficientes a la hora de absorber glucosa o a la hora de metabolizar glucosa cuando estamos en invierno porque no tenemos esa cantidad de luz solar que es la que nos permite ser eficientes a la hora de consumir esa glucosa y por tanto no tendría ya tanto sentido estar incluyéndolos en la dieta. Entonces, ¿cómo debemos basar nuestra alimentación? Pues es fácil en carne, en pescado, en huevos, de vez en cuando algo de miel cruda, cuando pasan pues, unos días sin comer nada, por ejemplo, de hidratos en los que llevamos un ritmo elevado, en los que llevemos, por ejemplo, pues unos entrenamientos muy seguidos y muy intensos, sí que podemos ir incluyendo pues, pequeñas cantidades de miel cruda, por ejemplo, o alguna fruta de temporada que sí que nos permita esa reposición parcial o total de glucógeno y por tanto podamos ir avanzando con energía y sin ningún tipo de descompensación ni hormonal, ni de cansancio, ni de falta de rendimiento, ni mucho menos. Luego dentro de cada uno y de la actividad que haga habría que ver cómo incluir esta miel o estas frutas para que realmente fuese efectivo según sus necesidades, según las necesidades que tengáis cada uno. Por norma general, basarlo en eso, carne, pescado, huevos y poco más. La importancia de seleccionar la calidad de la carne, la calidad del pescado, la calidad de los huevos es fundamental. Por poner un ejemplo, no es lo mismo que yo compre una docena de huevos del supermercado que estén criados en granjas de explotación, pues el animal no tiene ningún tipo de actividad, el pienso que le dan o la alimentación que le dan es eso, basada en pienso, basada en maíces modificados genéticamente, y por tanto la densidad nutricional y la composición de grasas que va a tener ese huevo no tiene nada que ver con lo que tendría un huevo de verdad, vamos a decirlo así, que es como un huevo pues con gallina alimentada pues con la naturaleza al final, que vive en libertad y que su composición va a ser totalmente diferente. Ya hay un montón de estudios que se analizaron los dos huevos, uno de gallinas criadas libremente con una buena alimentación y otros criadas en granjas de explotación con la alimentación basada en pienso. La densidad nutricional cambia por completo. El huevo que realmente venía de la gallina libre y bien alimentada tenía un ratio de omega 3, omega 6 espectacular, mucho más elevado de omega 3, por ejemplo, y luego la densidad en cuanto a nutrientes era elevadísima y no tenía absolutamente ningún componente, pero ningún componente inflamatorio. Sin embargo, cuando analizaron el huevo que venía de gallinas criadas en granja y con mala alimentación, con piensos y demás, lo que se veía es que el ratio entre omega 3 y omega 6 se descompensaba por completo y se hacía favorable al omega 6, que es un ácido graso inflamatorio, proinflamatorio, y luego además tenía grasas también modificadas que implicaban una inflamación en nuestro organismo. Por tanto, de un mismo alimento podemos estar haciendo las cosas muy bien o podemos estar haciendo las cosas muy mal. Y eso es también por falta de información.
Para eso estamos aquí, para exponer realmente la diferencia que hay entre comer bien y seleccionar bien los alimentos o no hacerlo. Con la carne, el pescado pasa exactamente lo mismo. Podemos tirar de conservas, podemos tirar de pescado fresco, de pescado congelado, pero siempre debemos tener en cuenta de dónde vienen para poder tener esa seguridad, entre comillas, que nunca la vamos a tener, ¿no? Y que esa composición nutricional sea la que nuestro cuerpo espera recibir, o por lo menos que no sea dañina para nuestro cuerpo. Basado en eso, ya tenemos una base para plantear la nutrición. Un alimento que es muy importante, yo lo considero alimento por la densidad nutricional que tiene y por lo que nos puede aportar, es la mantequilla. La mantequilla en este caso es un alimento espectacular que tendríamos que estar incluyendo durante todo el año. Pero ahora mismo, en invierno, con más razón aún. Y tendría que estar presente todos los días. ¿Qué recomiendo? Que la mantequilla no sea de supermercado. ¿Por qué? Porque no va a ser de animales alimentados con pasto, y no va a ser ecológica. Y esa es una clave fundamental para que la mantequilla sea la que tenemos que estar consumiendo. Si yo comparo esas dos mantequillas, una que es proveniente de vacas alimentadas con pasto y ecológica, y comparo la otra que es la de supermercado y demás, al final lo que podemos ver es que la composición de grasas no es la misma. Las grasas saturadas no tienen la misma composición, unas no son inflamatorias y otras sí son proinflamatorias. La densidad nutricional que tiene una y otra no tiene nada que ver. Incluir esa mantequilla de una buena fuente, como os digo, es clave para la salud en estos momentos. Niños, niñas, chicos, chicas, mujeres, hombres, personas mayores, con ciertas patologías o no, la mantequilla es esencial en estos momentos. No es discutible, para mí no es discutible de hecho. Y se lo planteo siempre pues a toda la gente que decide apoyarse en mí para que pueda ayudarle con la nutrición, entre otras cosas. La mantequilla es un fijo en su alimentación y lo agradecen además. Los cambios son brutales en el momento que añades mantequilla y 4 cambios más. El rendimiento mental, físico, es espectacular los cambios que se pueden producir. Entonces hay que tener eso en cuenta. ¿Cómo incluir o cómo saber cómo incluir esas frutas y esa miel cruda de la que hablábamos antes, que al final se escapa de todo esto de lo que estábamos hablando y es una inclusión de hidratos de carbono? Pues según tu actividad física. Según tu actividad física y según el tipo de actividad física que hagamos. Si es una actividad física que es de medio o medio bajo rango de pulsaciones, es de capacidad aeróbica, de una duración pues media larga, ahí no estaría tan interesante o no sería tan interesante el meter esa fruta o esa verdura con un índice glucémico un poquito más alto o esa miel, porque realmente no le vamos a sacar excesivo provecho. En ciertos momentos, en ciertos rangos de pulsaciones, imaginar yendo en bici o haciendo sprints en la calle, por ejemplo, o subiendo una cuesta. Ahí, cuando subimos en un momento puntual ese rango de pulsaciones y necesitamos de esa obtención de energía de forma muy rápida, pues quizás sea un poco interesante meterle pues algún dátil, por ejemplo, o un poquito de miel cruda o un poquito de una fruta cualquiera. En rasgos generales no sería algo determinante tampoco. Sin embargo, si yo, por ejemplo, soy un atleta de CrossFit, que es un entrenamiento de una duración media larga, incluso con GOTS realmente intensos, con subidas y bajadas de pulsaciones, en las que el rendimiento depende de la glucosa en muchas ocasiones, sí que sería muy interesante entonces tener presente eso e ir incluyendo frutas, miel cruda y demás a lo largo de esa semana en la que vayamos pautándola según los entrenamientos. De ahí, por ejemplo, sí sería interesante. Hablando en rasgos generales, en una población normal en la que pues vamos al gimnasio un poco y nos mantenemos más o menos en forma, no pretendemos un rendimiento excesivo, ni estamos compitiendo en ninguna disciplina, simplemente es un acompañamiento a nuestro día a día, esa actividad física, ahí simplemente con 4, 5, 6 días pasados, si nos notemos pues quizá que nos falta ese punto de rendimiento, que no lo deberíamos notar demasiado si la alimentación está bien hecha, ¿no? Pero en caso de que lo notemos, sí que nos puede venir bien fuera de las comidas, eso sí, nunca acompañado con comidas, pues un par de cucharadas de miel o un par de piezas de fruta o 3, porque al final es lo que haríamos nosotros si estuviésemos viviendo en la naturaleza. Eso es así de fácil de entender. Yo, mi día a día se basaría en levantarse cuando sale el sol, salir a cazar, me vengo con caza,
y tengo comida para 2, 3 días y así sucesivamente. Pero puede que por temporales, por lluvias, porque las dificultades del terreno, pues eso, dificultan el hecho de acceder a ciertos animales o a cierta caza, por lo que sea, que pues se puede dar. No hay tanta disponibilidad ese día o durante 2 días de esa carne que cazamos y que teóricamente nos va a alimentar. Sí que tendríamos que tirar de la naturaleza y de vez en cuando nos encontraríamos con un panal de abejas. Pero como no es lo normal y no tenemos un panal de abejas en cada cueva, cuando estábamos viviendo en cuevas, que no es lo que pretendo ahora, pero para que se me entienda, cuando nos encontrábamos con algo así, como no sabíamos cuándo iba a ser la siguiente vez que tendríamos esa disponibilidad, lo que hacemos es hincharnos a miel, reponernos de azúcares y seguir, porque se trata de supervivencia. No buscábamos estética, no buscábamos no enfermar, buscábamos supervivir y sobrevivir, las dos cosas. Cuando dejamos a un lado todas esas teorías y cuando dejamos a un lado la estética, cuando dejamos a un lado la salud moderna y volvemos a lo ancestral, nos damos cuenta de que la intuición a veces es lo que mejor tenemos y en lo que nos deberíamos basar la mayoría del tiempo. Si nosotros nos encontramos un árbol frutal o una planta frutal, por ejemplo, un buen chute de miel, y en una semana igual no volveríamos a encontrar algo. Por tanto, ese consumo del que hablábamos de miel, de frutas y demás, no sería recurrente en el día a día, sino que sería de forma puntual cada X tiempo, y eso pues tendríamos que ir conociendo nuestro cuerpo en cuanto a sensaciones para poder incluirlo. Que eso es muy fácil porque el cuerpo te lo iba a pedir. Aparte están las mujeres, que depende de la fase de ovulación o en la fase hormonal. Sí que es verdad que tenéis, más predisposición a la hora de necesitar esa glucosa o ese glucógeno porque os lo está pidiendo vuestro cuerpo. Sobre todo en esos 2-3 días previos a que os baje la regla, es normal que tengáis ese tipo de antojos por azúcar que en realidad no son antojos, es que simplemente vuestro cuerpo está más predispuesto a la hora de trabajar con azúcares para poder tener realmente otro tipo de fuente de energía que le cause menos trabajo, porque no está como para trabajar en esos momentos, sino que está haciendo sus deberes hormonales en ese caso. Habría que tener eso en cuenta y es normal que 2-3 días en una nutrición mensual de una mujer tengamos pautado la inclusión de miel cruda, de frutas y una buena recarga de glucógeno que primero va a bajar esos niveles de estrés, va a bajar esos niveles de ansiedad y luego entonces vamos a potenciar el rendimiento y luego pues pasarán los días y volveremos otra vez a la normalidad. Pero hay que entender por qué viene todo esto. Y viene por eso, ¿vale? Por una regulación hormonal natural y es normal que te pidan todo eso. No se trata de, como hay momentos puntuales en los que me pide azúcar, el azúcar no es malo y por ende tenemos que consumirlo todos los días. No, la base ya la tenemos. Carne, huevos, pescado y se acabó. Y luego entonces a partir de ahí, pues veremos. Si podéis daros cuenta, realmente no os estoy hablando de verduras, no estoy hablando de legumbres, no estoy hablando de frutos secos. Y es porque, en base a mi experiencia, tanto personal como a toda la gente que llevo ayudando hasta ahora, no es la mejor nutrición, la vegetal. Podemos de forma puntual añadir algún vegetal, pues porque nos gusta, porque le da color al plato o porque hay verduras en concreto que de forma puntual pueden ayudarnos en algún tipo de patología o en algún tipo de situación. Por norma general, no es algo que vayamos a necesitar. Me tirarán piedras, me lincharán, dirán que que estoy loco, que no entienden cómo alguien que estudia nutrición puede decir estas cosas. Las digo porque, aparte de estudiar lo que tenía que estudiar para aprobar los exámenes, decidí pensar por mí mismo, fuera de lo establecido, empezar a buscar, empezar a encontrarle un sentido a lo que estábamos haciendo y realmente ahí es cuando te das cuenta de que las recomendaciones no son siempre, de hecho casi nunca lo son, las que deberían ser. Un médico no te va a preguntar por un contexto, te va a recetar el primer medicamento que vea asociado a lo que tú le estás contando y se acabó. Nunca va a trabajar el problema, va a parcheártelo. Y así pasa con cualquier profesional de la salud que esté metido en el sistema. Que se escapa del sistema y que intenta pensar por sí mismo, primero le va a ser complicado que lo acepten en su ámbito profesional, como por ejemplo me pasa a mí, y luego le va a ser complicado también
hacerse extender el porqué de las cosas, como también me pasa a mí. Cualquier duda que tengáis, podemos plantearla, podemos hablarla, no hay ningún problema. Yo estoy siempre dispuesto a debatir y me encanta además, y con argumentos, aunque sean de partes contrarias, pero siempre son enriquecedores esos puntos de vista. Pero este es mi punto de vista. Yo lo considero necesario hablar de esto. Es verdad que si yo consumo carne de mala calidad, pescado de mala calidad, huevos de mala calidad, no hago ejercicio físico, me expongo todo el día a la luz azul y no duermo, podrán decir que la dieta carnívora o la dieta ancestral carnívora modificada con frutas y miel, que es mala. Pero no es porque la dieta en sí sea mala, es porque es mala la selección de alimentos, es malo tu estilo de vida, es malo el que no estás haciendo deporte, el contexto ayuda a que eso no vaya adelante. Entonces lo que de primeras iba a ser bueno está siendo un desastre. Si vas a hacer eso, prefiero que lo que hagas sea contar calorías y pesar, y que el resto de tu contexto sea acorde a lo que tiene que ser. Obviamente hay que buscar un equilibrio. Puestos a elegir, prefiero lo opuesto a lo que teóricamente tendría que ser si tu contexto va a ser el de descansar, el de exponerte a la luz roja, el de no exponerte a pantallas artificiales, el de hacer deporte. Sí que tu cuerpo podrá manejarse mejor en un contexto nutricional quizá no tan adecuado. Resumiendo un poco, hay dos puntos de vista. Es el de conteo de calorías, y dice que la gente no puede bajar de peso, no puede hacer una recomposición corporal si no cuenta calorías. Eso es mentira, dependiendo de lo que quieras. Si tú quieres llegar a un 6% siendo hombre de grasa corporal, obviamente vas a tener que milimetrar cada cosa que comas, porque si no, no vas a llegar. Pero no estamos hablando de una recomposición corporal saludable, estamos hablando de estética. En el momento que nos escapamos de esa salud natural, entendemos que el contexto cambia y entendemos que las necesidades cambian. Si no, para la mayoría de las personas no os hace falta contar calorías. No os hace falta que tengáis una báscula en casa. No os hace falta, de verdad. De hecho, la gente con la que trabajo no pesa, no mide, no sabe las calorías que come. Alguno puntual que sea un atleta de élite o que tenga unos requerimientos especiales, o que, por ejemplo, tenga un trabajo con muchas embarazadas, hay alguna a la que os cuesta comer. Entonces ahí sí que visibilizar un poco el hecho de, bueno, pues quizá tu intuición a la hora de la comida no está en el mejor momento. Vamos a intentar que tus requerimientos no se bajen, que tus requerimientos estén realmente bien cubiertos, y entonces vamos a contar un poco qué estamos comiendo para que entiendas que eso siempre tiene que estar ahí. Yo ya os digo, son situaciones realmente excepcionales. Si no, con la base, todo el mundo llegaría a un peso ideal. Dependiendo de qué punto partas, habría que hacer pues una intervención u otra, y ahí es donde entramos la parte de los profesionales, que entonces tenemos que haceros entender que, bueno, que la idea es esta, pero que el proceso pues igual tendría que ser un poco diferente según el contexto. Pero para que os quedéis con rasgos generales, ahora mismo olvidaros de los azúcares, olvidaros de los hidratos, del pan, del arroz, de la patata, de la yuca, de la batata, de todo eso. No es vuestra base ahora. La base es la que os dije: grasa, 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 proteína, y luego, muy de vez en cuando, algo de hidratos. Pues nada, este es el primer episodio del podcast. Espero grabar muchos más, espero que también vosotros me deis ideas, espero poder seguir compartiendo este tipo de pensamientos y de ideas que realmente se escapan un poco de la norma, que poco a poco entre todos vayamos pues completando esta comunidad, hagamos de esto una comunidad de personas que realmente se quieren escapar de lo que se ve en la tele, de lo que se ve en los medios de comunicación, y que realmente va a ir acorde siempre a nuestra salud. Así que nada, nos vemos pronto, un saludo y a seguir siendo ancestrales.